Bueno, entonces vamos a iniciar con la construcción, con el desarrollo de este sistema que ya vimos funcionando, ¿sí? Vamos a ver cómo fue que lo hice, vamos a ver qué mejoras le podemos incorporar. ¿Listo? Si tienen ideas, alguna cosa, si tienen dudas, bien puedan y pregunten. Ahora, estoy ubicado en mi carpeta Angular. Mi carpeta Angular es la carpeta donde yo tengo los proyectos, ¿sí? Acá yo le digo pwd y me dice justamente, yo tengo una carpeta que se llama Node Apps y dentro tengo una carpeta que se llama Angular y es donde estoy almacenando mis proyectos. ¿Qué proyectos? Unas pruebas, los proyectos que les mostré ahora y los proyectos que estoy haciendo con cada uno de los grupos. Es decir, ustedes son el grupo 1. Grupo 1, entonces voy a ingresar allí y desde acá, ¿qué proyectos llevamos? My Angular App solamente, listo. Entonces voy a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Se va a llamar Alarm App G1, ¿sí? G1. Entonces vamos a crearlo por acá. ¿Cómo lo creo? Recuerden, ng new y el nombre de la aplicación. Entonces, Alarm App G1. Listo. Por el momento no vamos a ver lo de routing. Lo de routing es el otro que les debo mostrar diferente cómo funciona. En este caso vamos a tener un simple módulo pues con el componente principal, entonces no vamos a tener que utilizar rutas. Ya eso lo dejamos para el otro tema. Entonces por acá le voy a decir que no y vamos a trabajar con CSS. Listo, allí se va creando, ahí está obteniendo la cantidad de archivos que necesita y por el momento me voy a ir a Materialize, ¿sí? Para que ustedes vean que en Materialize está justamente la instrucción de cómo hacerlo. Recuerden que nosotros cuando vimos el framework de Materialize, lo que hicimos fue descargarlo para utilizarlo nosotros dentro de un archivo pues HTML y hacíamos pues nuestro proyecto, lo cargábamos al servidor y ya estaba. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el NPM. Hace un mes ustedes el NPM no lo conocían, ahora sí saben qué es, ¿no? Lo vimos la clase anterior. El administrador de paquetes de Node Package Manager, ¿sí? Entonces, a través de este comando nosotros podremos instalar el Materialize, ¿sí? npm install materialize css @next. A eso le vamos a agregar una instrucción. ¿Cuál instrucción? Vamos para acá, ya lo creó, listo. Está bien, entonces me voy a ingresar a Alarm Map, listo, allí estoy. Entonces simplemente le voy a decir un listado, acá tengo todos los archivos, ¿sí? Todos los archivos. Ahora, lo que necesito dentro de esa carpeta es decirle paste y fíjense el comando npm install materialize css next, ¿sí? Yo lo que voy a decir es --save. ¿Para qué? Para que me guarde la referencia y en caso tal de que yo me lleve este proyecto y no me lleve ese módulo o lo ignore, porque uno generalmente cuando está haciendo el control de versiones con Git, uno lo que hace es subir el código como tal e ignorar los módulos, porque los módulos pesan muchísimo. Entonces uno ignora con Git esa carpeta y nunca se va a subir. Entonces con el save lo que hago es decirle, hey, por favor, guárdeme la referencia de este módulo en un archivo de configuración de paquetes y cuando se descargue en otra parte y se compile, él va y verifica
que todos los paquetes que estén en ese archivo de configuración efectivamente se encuentran en la carpeta Node Modules. Si no se encuentra, entonces lo descarga. Listo. Esa es la funcionalidad de este "-save". Vamos entonces a instalarlo. Vamos a esperar ahí un momento que lo descargue. Mientras tanto voy a ir abriendo el proyecto desde mi Visual Studio Code. Entonces lo voy a abrir desde acá. Le voy a decir Web Programming G1 y acá está Alarm App. Open. Listo. Vamos a ver. Ahí alcanzan a ver bien el nombre de los archivos. A ver si fíjense acá en este git ignore, que era del cual yo les estaba hablando. Acá uno configura y dice, mire, por favor no me tenga en cuenta este Node Modules, es decir, él no va a subir este Node Modules. Yo creo que les hago un poquito más de zoom, ¿verdad? Ahí está bien. Ok. Entonces, le estoy diciendo git.gitignore es este archivo de acá. ¿Sí? Le digo que por favor ignore las dependencias que están en la carpeta Node Modules. Y acá pues vamos a mirar varias cositas adicionales. Listo. Bueno, eso pues de igual forma ustedes ya lo pueden revisar en el manual de Git que les compartí, pueden probar y todo esto. Vale. Ahora, yo les hablaba del package JSON, ¿sí? El archivo de configuración de paquetes, y acá en alguna parte, porque son muchos, fíjense que se me agregó el Materialize CSS en su versión 1.0.0 rc.2, ¿cierto? Esto se hizo gracias a ¿qué? A ese comando que yo le dije "-save". Entonces, ese "-save", que es guardar, él me guarda la referencia a esa librería o a ese paquete como tal. Si yo me llevo este proyecto sin el Node Modules, es decir, yo lo subo a Git, el proyecto completo, y ustedes lo descargan, cuando lo vayan a compilar, él viene y verifica, hey, cada una de estas dependencias, si esta no está dentro de la carpeta Node Modules, ¿el qué hace? La descarga para poder utilizarla dentro del proyecto. Ya me entienden la filosofía de ese "-save", es bastante importante, porque si ustedes no le hacen el "-save", sirve en su local porque efectivamente ahí lo puso, pero si se lleva eso para otra parte, a través del control de versiones, en esa otra parte no va a existir ningún estilo, digamos, de Materialize en este caso. Listo. Ahí les dejo eso como cultura general. Vale. Ahora, no solamente basta con realizar la instalación del Materialize CSS. Es necesario también decirle al AngularJSON, por acá, al AngularJSON, el Angular.json es un archivo donde está la configuración de Angular, y también existen unas opciones, es decir, cuando se me construye yo tengo unas opciones. Dentro de esas opciones está los archivos CSS, que yo voy a trabajar, que son estos styles de acá. Fíjense que él me dice que va a trabajar con Source Styles, y es lo que habíamos visto en clases anteriores. Dentro de Source teníamos un archivo que se llama styles.css, que era el que yo les decía a ustedes, no, esos son los estilos generales que tenemos. Para cada uno de los componentes tenemos un archivo adicional, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo voy a tener que agregar y le voy a tener que decir acá, hey, yo no solamente voy a utilizar este archivo de estilos generales,
también va a utilizar ¿a quién? Al Materialize que acabo de instalar. Entonces le digo acá coma y le paso la ruta de mi Materialize. ¿Dónde está eso? En Node Modules, dijimos que se iba a instalar ahí, ¿cierto? Node Modules, y si quieren comprobarlo, bueno, entonces acá simplemente, fíjense la carpeta Node Modules, y acá tiene todos los módulos, vamos a buscar por M, mírenlo acá, y fíjense acá está, el Materialize, ¿sí? Entonces yo acá le tengo que decir, hey, vaya a Node Modules, yo acá no le pongo ni salgas en una carpeta, ni ingrese pues a otra, porque está en toda la raíz del proyecto. El Node Modules está en toda la raíz del proyecto, mírenla acá, ¿sí? En toda la raíz, entonces no hay problema. Le voy a decir Node Modules, ingrese a la carpeta Materialize-css/ y eso está en una carpeta que se llama dist, y estos son los estilos, es decir, ingreso a la carpeta CSS y posteriormente invoco a su documento de estilos que es el materialize.css. Ya está. Ahí tienen esta ruta, ¿sí? Esto de todas maneras se los comparto. Tienen esta ruta, o sea, para que lo vean ahí completo. Esta ruta, y efectivamente, pues si vamos a comprobarlo, allá está, en la carpeta dist, en la carpeta CSS, y allá está el archivo como tal. Si ustedes recuerdan, esa es la misma estructura que trabajamos cuando descargamos el framework. Ahora, también tenemos un arreglo de scripts. Fíjense que está vacío hasta el momento. Y recuerden que Materialize trabaja con una hoja de estilos y trabaja también con un archivo JavaScript, ¿sí? Entonces, también tenemos que agregarle la ruta. ¿Dónde está? En el mismo Node Modules, en la carpeta o en el paquete Materialize-css/dist, ya no es CSS, sino que es JavaScript, y el archivo se llama también materialize.js. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Perdón? El archivo que hace una descarga de los documentos de uso. Sí, eso se los había explicado. Yo acá voy a utilizar la versión completa. Yo acá le puedo decir .min.js, y eso quiere decir que efectivamente acá solamente utiliza lo mínimo necesario para su funcionamiento, ¿sí? La diferencia pueden ser unos 30 o 40 kilobytes en Bootstrap. Acá pueden ser de 8, 9 kilobytes tal vez, ¿sí? Ya tendríamos que entrar a mirar cada uno de los archivos, pero se puede utilizar uno o el otro sin ningún problema, ¿sí? Simplemente que yo acá me aseguro, y como el Materialize es tan liviano, me aseguro simplemente que voy a tener todas las funcionalidades. ¿Listo? Vale. Ok. ¿Entendido hasta ahí? Bueno, pues vamos a probar al menos, vamos a probar que efectivamente el Materialize se me hubiera cargado. Entonces lo que voy a hacer es ir a la página de Materialize y, bueno, otra cosa importante, acá en los componentes hay unos icons, acá está. Para estos iconos yo necesito, para utilizar estos iconos yo necesito una instrucción adicional. ¿Cuál es? Poder acceder a esta de acá, ¿sí? ¿Qué es esto? Los fonts, las fuentes pues desde Google, que cuando iniciamos y le decimos acá Getting Started, él me dice que fíjense, que copie este código y lo pegue, ¿sí? ¿Qué tiene él? Perdón, yo les amplío acá. ¿Qué tiene él? Tiene el enlace a los fonts de Google, tiene el style sheet o la hoja de estilos y tiene el JavaScript, es decir, tiene los tres componentes. Nosotros llevamos dos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues lo podemos agregar, como es un enlace externo, es decir, no está dentro de nuestro paquete, nosotros lo podemos agregar en el HTML de nuestro componente donde lo vayamos a utilizar, o lo podemos agregar en la plantilla general, es decir, en el index HTML para que sea utilizado donde se necesite.
pues generalmente nosotros vamos a utilizar botones en todas partes y el botón generalmente lleva un icono o algo. Entonces, por el momento, para este caso, dejémoslo en el index.html. Entonces cerramos la carpeta Node Modules y vamos al source, al src, y acá tenemos el index.html, que es el archivo que ya habíamos conocido la vez anterior, ¿cierto? Entonces acá le voy a cambiar el title a esto y le voy a decir my alarm. Listo, my alarm, y le voy a poner esos punticos de adorno. Listo. Y acá en esta parte voy a agregarle esa línea que copié desde la página de Materialize. ¿Listo? Ok, entonces ahora sí voy a proceder a traer mi información. Yo a ustedes les había hablado de algo que se llama una página maestra, ¿cierto? Les había explicado que muchas veces nosotros necesitamos mantener el header, necesitamos mantener el menú, el footer en todas nuestras vistas. ¿Y qué pasaba si nosotros nos poníamos a copiar y pegar el mismo código en todo? Cuando fuéramos a hacer un solo cambio, íbamos a tener que modificar todos los archivos. Pues acá la forma de trabajar una página maestra es dentro de este index.html. Si ustedes se fijan acá en el AppRoot, como ya les había explicado, el AppRoot es el espacio donde se me va a cargar un componente, ¿sí? Entonces, antes de que se me cargue ese componente, ¿qué componente? Pues el principal, que está acá en App, y le decimos acá en el App Module, y fíjense que acá, App Component. El componente principal, no el módulo, sino el componente principal se llama AppRoot. Entonces yo desde el index le estoy diciendo, hey, cárgueme un AppRoot acá, ¿sí? Es decir, cárgueme ese componente. Yo puedo cargarlo varias veces. Claro, yo esto lo puedo repetir ahí para abajo varias veces. ¿Y qué se me va a cargar? Las n veces se me va a cargar el mismo contenido que tenga allí en el AppRoot, en el HTML del componente, ¿cierto? Vale. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a agregar por acá, por esta parte, el header. Y por debajo voy a agregar el footer. ¿Me entienden la estructura que voy a hacer? Como tal. En la parte de arriba le voy a meter un encabezado que puede ser un navbar, ¿cierto? Y en la parte de abajo voy a agregarle el footer. Y en la mitad, ¿quién me va a quedar? El componente que esté agregando en ese momento. ¿Listo? ¿Me comprenden ahí o tienen alguna duda? Si hay alguna duda, levanten la mano y explico un momentico. ¿Está bien? Ok. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? ¿Qué voy a hacer? En el header, en lugar del header, ahí pues ese comentario, yo voy a visitar acá a los componentes y por acá está el navbar. Listo. El navbar voy a agregarle sencillo. ¿Sí? Voy a copiar, ya saben ustedes que nosotros copiamos y pegamos de Materialize y eso nos va a funcionar. ¿Sí? Entonces voy a copiar y pegar. Listo. Acá. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Entonces tenemos ahí un menú de prueba. Y en el footer, lo que voy a hacer es traerme también del componente footer, voy a traerme el código correspondiente a el footer. Listo. Ustedes saben que esto está basado en HTML5, tenemos por acá la etiqueta footer que es propiamente de HTML5 y acá pues podríamos tener una etiqueta header para contener el nav, pero pues no es necesario tampoco. Listo, ya agregamos esto, copiamos, pegamos, no hemos hecho nada más. ¿Qué podríamos hacer? Visitar nuestro componente principal, el HTML, y decirle welcome to title, listo, y quitar esto de acá, y decirle simplemente un H1, y le digo this is
the main component index. ¿Sí? Este es el index del componente principal. Listo. Lo ubiqué en el index principal de todo el proyecto Angular. ¿Dónde está eso? Está en el source, y acá abajo está index.html. Ahí fue donde pegué esa línea. ¿Vale? Ok. Acá necesito que tengan claro que yo tengo el sistema, ¿sí? El sistema ya, ese es, me hace referencia a este, ¿sí? Lo que tengo allá en el tablero. El main module es este app, ¿sí? Es el app, ¿sí? Esta app. Acá está el main module y está el main component acá, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Ahí está. Bueno, cerramos esto por acá. Esto acá. Listo. Entonces ahora lo que yo puedo hacer es correr esta aplicación a ver si efectivamente todos los cambios que he hecho, simplemente agregando el materialize, a ver si sí nos funcionó. Entonces, como estoy dentro de la carpeta alarmmap grupo 1, entonces yo lo voy a decir acá en ng-serve -o. Listo, ahí ya se nos puso. Y, oh sorpresa, ya tenemos integrado en nuestro proyecto el framework de Materialize. Ah, bueno, ¿qué es esto? Pues el navbar, salud, el navbar que le copiamos y pegamos allá, ¿cierto? Fíjense, ¿esto dónde lo copié y lo pegué yo? En mi index principal. Fíjense, acá tengo el navbar. Y también tengo una sección de footer, ¿sí? Una sección de footer. Ahora, ¿ese footer dónde está? Está acá abajo. ¿Quién quedó en la mitad del navbar y del footer? Llamémoslo acá main container, es decir, el contenedor principal. ¿Quién va a estar acá en este pedacito? Yo no le estoy diciendo que meta un div, ni que meta un h1, ni nada de eso. Le estoy diciendo, hey, vaya al componente que se llama AppRoot y tráigamelo e incrústemelo acá en esta sección. ¿Sí me comprenden eso ahí? Entonces, ¿qué es lo que hace el Angular por debajo? Va al AppRoot. ¿Dónde está el AppRoot? Él viene acá al appComponent.ts y él identifica que el selector se llama AppRoot. Entonces, cuando él detecta que necesitan el AppRoot, entonces lee la template URL, es decir, la URL de la plantilla. ¿Dónde está? Ah, es un archivo que está en a mi mismo nivel, ¿sí? Que se llama app.component.html. Ah, él dice, voy a ir allá a ver qué hay. Listo, él va a este archivo que se llama app.component.html y lo que encuentra es este código HTML. ¿Qué hace él? Coge ese código y lo incrusta allá donde está la etiqueta AppRoot. ¿Sí? ¿Me comprenden ahí? Grupo 1 y la imagen de Angular como tal, que están definidos acá. Miren la imagen y miren el title, ¿sí? Este title ya sabemos que eso viene ¿desde dónde? Desde el app.component.ts, que allí está miren, acá está el title. Yo le puedo decir my alarm to wake up. Listo. Entonces acá venimos. Listo.
Ok, ahora, ¿qué otra cosa podríamos hacer entonces en Materialize? Yo le puedo decir que necesito un div.container tabulador y él me genera un div con la clase container. ¿Recuerdan qué es el container en Materialize? Es el div 80, 85% y 60%. Entonces, fíjense que sí, está mal escrito. Con Atiner, claro, container. Pero fíjense que él no lo tomó. Ahora, le voy a cambiar container, guardo y esperamos un segundo. Y ahí sí ya nos entró este contenido, fíjense. Que esto estaba ahora alineado a la izquierda. ¿Listo? ¿Me puede hablar un poco más duro que la acústica de este sonido, de este salón es muy mala? Ok, vamos a hacer eso. Si yo quiero que esto se me repita varias veces, entonces voy a hacer esto. ¿Y qué va a pasar? Se me va a duplicar el contenido. Esperemos ahí. Ups. No, sí debería hacerlo. No. Claro, eso lo hice en algún momento. Él tendría que... Ah, pero es que este es el principal. No, el principal no se me repite, perdón, el principal no se me repite. Ahora que veamos que vamos a utilizar uno interno, el interno es el que yo lo puedo repetir varias veces. No, el principal no. Vale. Listo. ¿Entendido hasta el momento entonces cómo generamos, cómo integramos el Materialize acá? Existe algo que se llama Angular Material. Simplemente que es muy pesado y es específico para Angular, ¿sí? Y pues tiene de pronto algunas funcionalidades, pero es un poco más limitado que el propio Materialize. ¿Qué prefiero yo? Hacer este proceso, incluir el Materialize directamente y ya trabajar con el Materialize, que es el que uno conoce y que es desarrollado de forma genérica. ¿Listo? Bueno, así terminamos pues esta parte de integración.